Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a este encuentro sobre perspectiva de género y diversidades en el acceso a la justicia. Esta actividad se ha organizado desde el Instituto a través de su Consejo Departamental de Dolores. Y justamente quien preside el Consejo de Dolores, el doctor Mauricio Janca, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, va a dar las palabras de inicio. Mauricio. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a esta interesante jornada de capacitación que articulamos desde el Consejo Departamental Dolores con la presidencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Les presento a la docente primero y después les voy a presentar a la directora de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Presidencia del Senado, que va a hablar del marco en el que se da esta charla. Muy brevemente y arrancamos. La licenciada Daniela Viña es licenciada en Psicología de la UBA, docente universitaria, con una amplia trayectoria en el campo de las políticas de género y actualmente es directora municipal en la Municipalidad de Lomas de Zamora de políticas de género y fortalecimiento para la salida de las violencias. Así que yo le doy la bienvenida. Esta charla se enmarca en el programa de capacitación Género y Justicia que articula Jazmín Ocampo, a quien le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mauricio, por la articulación, por hacer posible este encuentro de hoy. La verdad que estamos muy contentas de poder dar inicio a estos dos encuentros de capacitación que surgen de una articulación institucional, como bien decía Mauricio, entre el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en cabeza de la vicegobernadora Verónica Magario, de quien les traigo a todas y todas un saludo en esta tarde. Bueno, ella firmó un convenio con el Colegio de Magistrados y a partir de ahí empezamos a pensar esta articulación con este programa que le dimos el nombre de Género y Justicia, mediante el cual estamos trabajando junto a los colegios de magistrados y magistradas de la provincia en varias líneas de trabajo. Una de ellas es la entrega de juegotecas para los juzgados de paz y familia, y también este componente de capacitación que acompaña, digamos, un poco ese trabajo de la entrega de equipamiento de juegos para los juzgados. Así que agradecerles un montón. Está también conectada la veo Romina Altamiranda, que es la coordinadora del programa de Justicia y Derechos Humanos, también de la Presidencia del Senado. No sé si está Romina y puede dar un saludo. Bueno, está por ahí, ¿no lo veo bien? Ahí. Ahí ella les cuenta brevemente en qué departamentos estamos trabajando para también quedar en contacto con ella como articuladora con el sector judicial. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero de nada, celebrar un poco el encuentro y este espacio de reflexión que siempre es necesario para repensar el sistema de justicia y cómo intervenimos en los diferentes espacios y los diferentes lugares donde vamos transitando nuestro camino a la hora de intervenir. Ahí, como bien dijo Jazmín, yo estoy a cargo del equipo de Justicia y Derechos Humanos del Senado. Se ha firmado un convenio con el Colegio de Magistrados, han hecho entrega de juegotecas justamente a los juzgados de familia para intervenciones en materia de niñeces y de género, y prontamente se va a hacer la entrega en el Departamento Judicial de Morón. Así que a disposición desde el equipo de Justicia y Derechos Humanos del Senado para colaborar en todos los departamentos judiciales y seguir repensando el sistema de justicia para una justicia más cercana a la sociedad. Gracias, Jazmín. Bueno, sin más, agradecer esta articulación para nosotras, bueno, desde el Senado, para la vicegobernadora, para todos los equipos que trabajamos con ella. Es fundamental esta articulación. Pensamos que el trabajo conjunto, interinstitucional, entre todos los actores y actrices que formamos parte de las distintas patas del Estado, es fundamental que nos sentemos a pensar juntos y juntas cómo mejorar el acceso a la justicia de nuestra población y particularmente de nuestras infancias, de nuestras mujeres, de nuestras diversidades, que son, bueno, quienes más, digamos, necesitan de la presencia del Estado para garantizar un acceso justo, libre, igualitario a sus derechos. Así que, sin más, le doy la palabra a Daniela Viña, una gran compañera, muy formada, y la verdad que nos acompaña en muchas instancias de capacitación, que hoy quisimos traerla para pensar en este espacio. Agradecerles
Y bueno, una buena jornada, y la próxima jornada es el 1 de diciembre, que continuamos con el tema perspectiva de discapacidad de infancias. Vamos a trabajar lenguaje claro, entre otras cosas, así que bueno, se combina esta con la otra. Así que los esperamos también, las esperamos en el próximo encuentro. Un saludo y buena jornada. Gracias. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Le voy a pedir entonces a Camilo, si te parece, vamos a compartir pantalla. Ahí en un segundito ya lo vas a ver. La esperamos. Esperamos tantas cosas, vamos a esperar a la pantalla. Ahí vamos. Bueno. Acá tomo el control, ¿no, Cami? Perfecto. Ahí estamos, vamos. Perfecto. Listos Muy para bien. comenzar. Bueno, gracias. Bueno, un poco entendiendo que probablemente muchos y muchas de ustedes ya han ido transitando algunas instancias de formación, ¿no? En relación al concepto o a la dimensión de la perspectiva de género. Un poco la idea de hoy es que podamos ir revisando juntos y juntas este concepto, ¿no? Y ir generando instancias de reflexión que nos puedan ir cada vez más ampliando lo que supone promover la perspectiva de género en el acceso a la justicia, ¿no? Rápidamente lo que vamos a intentar hacer es promover una instancia de revisión, ¿no? de este concepto que escuchamos con tanta frecuencia últimamente, aproximarnos a las definiciones, algunas definiciones conceptuales sobre esta noción, la implicancia, algunas de las implicancias, ¿no? Siempre que estemos hablando de las cuestiones de género, de las cuestiones ligadas a las violencias y de las cuestiones ligadas al acceso a la justicia, sabemos que hay una dimensión de lo complejo que hace que el tema, indefectiblemente, pensando en el tiempo que tenemos para hacer esta propuesta pedagógica, vamos a tener que hacer ciertos recortes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer como ciertas aproximaciones o tratar de ir pensando de qué manera concreta, ¿no? Uno puede empezar a introducir esta noción dentro de lo que es la esfera de la justicia y poner hacia el final, ¿no? Ir pensando horizontes, expectativas, algo del orden de la complejidad que supone, ¿no? Este trabajo. Entonces, sí me parecía importante, ¿no? Quizás no nos vamos a detener demasiado, pero sí me parecía importante al momento de pensar, ¿no? En la cuestión de la perspectiva de género, cómo el concepto de perspectiva de género indefectiblemente se nos va a ir anudando con los feminismos y con el cuestionamiento de la organización patriarcal del mundo, ¿no? Y que durante los últimos años todos y todas hemos sido como testigos de un profundo proceso de transformación social, cultural, ideológico, ¿no? Donde a través de los movimientos de mujeres, identidades feminizadas, las disidencias, las comunidades de la diversidad sexual, fueron promoviendo, ¿sí? Que en nuestra época, ¿sí? Va en clave epocal, esto, como todas las cuestiones de género, hay que poder leerlas en clave epocal, como un gran acto de enunciación y de visibilización, ¿no? Y ahí vamos a ubicar concretamente, al menos en nuestro país, ¿no? El movimiento Ni Una Menos como un hito social, donde claramente operó como un gran acto, ¿no? De enunciación y de visibilización, y donde una gran multiplicidad de cuestiones ligadas al género quedaron enunciadas. Podríamos abrir una gran cantidad de ellas, pero si hay algo que me parecía pertinente poder retomar hoy, tenía que ver con esto, ¿no? Con poder pensar a través y a partir de aquel primer Ni Una Menos en el 2015, cómo las cuestiones de género no pueden reducirse solamente a las cuestiones identitarias, que son claves, que son fundamentales, ¿no? Cuando uno lo piensa en términos de
la identidad, las expectativas de rol, las normas de género, los mandatos de socialización, sino que claramente a partir del Ni Una Menos lo que quedó puesto arriba de la mesa es que existe entre las categorías de género relaciones de poder. Y es de esas relaciones de poder, de esas relaciones jerárquicas, de esas relaciones desigualitarias, es de las que estamos hablando, ¿no?, con frecuencia y cada vez quedan más expuestas, y que en aquel momento, a partir del Ni Una Menos, quedaron muy visibilizadas en términos de que hay, no podemos dejarlo en términos del pasado, que hay, ¿no?, vidas y cuerpos que valían más que otros, ¿no?, y que había una categoría de género que dispone de esas vidas y de esos cuerpos, y que había un Estado que ni siquiera tenía, por ejemplo, un registro de las mujeres que morían asesinadas en estos contextos, ¿no? Entonces, esa visibilización, ese profundo acto de enunciación, además en la esfera pública, ¿no?, que históricamente era un espacio del que las mujeres e identidades feminizadas estaban relegadas, ¿no? En la esfera de lo público hubo un profundo llamamiento, y un llamamiento además particularmente al Estado, ¿no? Y ahí me incluyo y nos incluyo como trabajadoras y trabajadores dentro de las diferentes esferas del Estado, un llamamiento al Estado, y el Estado es señalado como responsable, ¿no? Cuánto de las cosas que el Estado hace, produce y reproduce esa lógica patriarcal, esas lógicas desigualitarias de poder, jerárquicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, hubo como un llamamiento a revisar ese orden, ¿no?, que estaba establecido, y a romper, de alguna manera, que el Estado empiece a romper con la lógica del uno del patriarcado, ¿no? El patriarcado históricamente tiene un sujeto tácito implícito, que es el hombre, en términos masculinos, ¿no? Y que era necesario poder empezar a romper esa lógica e incluir la pluralidad, incluir la diversidad, y entonces romper con lo binario, lo excluyente, lo exhaustivo, que es propio, ¿no?, del sistema patriarcal. Entonces, digo, ahí el discurso del movimiento feminista lo que hace es, con esta lógica que les mencionaba, introducirse masivamente en las múltiples esferas sociales de nuestras vidas, ¿no? Y fíjense cómo de un tiempo a esta parte la palabra género se introduce, ya no está ajena a ninguno de los espacios que transitamos, ¿no? La palabra género empieza a introducirse en los discursos sociales cotidianos, en las escuelas, en las familias, las discusiones ¿no?, de domingo, de fin de semana, en la cotidiana, de la marcha con los hijos y las hijas adolescentes, las infancias. Aparecen los sindicatos, en los clubes, en las organizaciones sociales, gubernamentales, en los medios de comunicación, es decir, adquiere un carácter masivo, ¿no?, del cual nosotros y nosotras no podemos desentendernos, y claramente que estemos aquí reunidos y reunidas tiene que ver con eso, y donde, si bien existen, ¿no?, un montón de legislaciones, marcos jurídicos y experiencias sociales previas, el feminismo, los feminismos y la noción de perspectiva de género adquieren una circulación masiva, ¿no?, y se convierten en un significante de época. Ahora, arribados hasta acá, a este punto, siempre nos parece interesante volver al concepto, ¿no?, y a su significado. Porque lo escuchamos por un lado, lo escuchamos por otro, lo repetimos, ¿no?, muchas veces lo reflexionamos, pero siempre está bueno volver un poco ahí a pensar juntos y juntas de qué se trata la perspectiva de género. Y en este punto, un poco les propongo que nos dé la mano
de Marcela Lagarde, no sé si alguna vez tuvieron oportunidad de leerla y de escucharla. Es una antropóloga, investigadora mexicana, con un nivel de producción teórica y de reflexiones sumamente importante y valiosa. Y ella tiene muchos textos donde hace referencia a la perspectiva de género, ¿no? Y ella dice, la perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración. Ahí les propongo que vayamos como recuperando palabras, ¿no? Por ejemplo, esto, nueva configuración, a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política, desde las mujeres y con las mujeres, ¿no? Habla de una nueva configuración, de resignificar, dice desde las mujeres y con las mujeres. Marcela Lagarde, ella habla de que el mundo de alguna manera, desde la perspectiva de la lógica patriarcal, ha funcionado dándole la espalda a quienes son más de la mitad de la población del mundo, que son las mujeres. Entonces, ella ahí dice que claramente es necesario resignificar la historia, la sociedad y la cultura desde las mujeres y con las mujeres, ¿no? Que esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros, ahí volvemos, ¿no? A romper la lógica de lo uno, y reconoce la existencia de las mujeres y de los hombres como un principio esencial de la construcción de una humanidad diversa y democrática. Y ahí también, en este punto me parece importante recuperar esto que ella plantea, ¿no? Porque cuando estemos hablando de perspectiva de género, cuando hablamos de género, no hablamos, seguramente esto lo han podido trabajar en algunas otras instancias, ¿no? Hablar de género no es hablar de mujeres, ¿no? La categoría género implica a todos los sujetos que habitamos el mundo, ¿no? Cada uno desde su autopercepción identitaria, de género, y por lo tanto, cuando hablamos de perspectiva de género, si bien es necesario que sea marcar profundamente la perspectiva de las mujeres, de las identidades feminizadas y de las diversidades sexuales, porque históricamente son las que han sido excluidas, cuando hablamos de perspectiva de género, también incluye a los hombres y a las masculinidades, ¿no? Como sujetos genéricos. Y esto también es importante poder empezar a ponerlo en el radar, ¿no? Poder poner en el radar que cuando estemos hablando de perspectiva de género, esto incluye a las masculinidades en toda su diversidad, ¿sí? Ella habla de una humanidad diversa, democrática, que una humanidad, diversa y democrática requiere que mujeres y hombres seamos diferentes de quienes hemos sido, ¿no? Hay como un llamamiento ahí a la transformación para ser reconocidos en la diversidad y vivir en una democracia genérica. La perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres. Fíjense que nombra, ¿no? Si bien lo hace desde el binarismo, mujeres y hombres, la pretensión es poder incluir, ¿no? Diversas categorías de género en la perspectiva de género como tal, ¿no? Entonces habla de que comprender las características, sus semejanzas, sus diferencias, analizar las posibilidades vitales de las mujeres y de los hombres en el sentido de sus vidas, sus expectativas, sus oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar a las maneras en que los hacen, ¿no? Entonces, probablemente pensando, ¿no? en la trayectoria profesional y de formación que cada uno y cada una de ustedes como integrantes del sistema de justicia ha tenido, hace muchos años, ¿no? Que venimos intentando visibilizar y cada vez con más fuerza, efectivamente, ¿no? Todos los conflictos institucionales y cotidianos que debemos enfrentar las mujeres, las identidades feminizadas y las diversidades en el acceso a la justicia, precisamente cuando se perpetúa y se sigue reproduciendo, ¿no? En la misma lógica histórica y cronificada que sostiene el patriarcado en relación a la relación desigualitaria y jerarquizada de poder entre los géneros, ¿no?
Entonces ahí uno podría pensar, ¿es fácil generar ese cambio? Y no, claramente no, ¿no? De hecho, parece que es un ejercicio sobre el que debemos insistir, y cada vez más, y hacerlo de manera permanente, porque no es fácil desmontar críticamente una estructura que ha explicado y concebido, ¿no?, respecto a la concepción del mundo y de las subjetividades, que es histórica, ¿no? Que no es que tiene un día o dos, lleva cientos y cientos y cientos de años, ¿no?, instalado, y por supuesto que frente a esto hay un montón de personas que se resisten, o que realmente tienen muchas dificultades para poder promover e instalar la perspectiva de género en sus ámbitos de trabajo, en el acceso a la justicia, inclusive sobre sí mismo y sobre sí misma, que siempre es el primer trabajo, ¿no? Esto está claro. Digo, si yo no lo puedo, si todo esto que hablamos hoy, cada uno y cada una, en primer lugar, no lo puede pensar hacia sí mismo, probablemente va a ser muy difícil que después pueda llevarlo en los diferentes ámbitos y además sostenerlo, porque en algún momento se filtra, ¿no? Y entonces es muy importante siempre darnos el desafío de poder realizar este ejercicio siempre primero en nosotros mismos, más allá de que además en nuestros casos como representantes del Estado tenemos la responsabilidad, ¿no?, de llevar esta perspectiva en nuestras prácticas de trabajo. Con lo cual ahí, además, no solamente el desafío de poder trasladarlo primero en nosotros mismos, tenemos la obligación de poder generar, ¿no?, estas transformaciones para poder desenvolverlas en nuestros ámbitos de trabajo. No hay duda que eso requiere adquirir nuevos conocimientos, no hay duda de que puede ser sumamente complejo, pero tampoco tenemos duda de que esto avanza, ¿no? El hecho de que estemos acá nos da la pauta de eso, de que cada vez se difunde más, que se expande, y que por lo tanto tenemos que cada vez más generar alternativas, ¿no? Construir alternativas que favorezcan un orden más igualitario, más equitativo, más justo entre los géneros, que permita el desarrollo personal, colectivo de cada persona, de las comunidades, de los pueblos. Entonces la perspectiva de género exige, ¿no?, se exige de esta forma de voluntad alternativa y una metodología para construirla, pero a través de acciones concretas, ¿no? Y entonces, un poco, la idea va a ser que podamos, de las múltiples preguntas que nos podríamos hacer esta tarde, acerca de las cuestiones de la perspectiva de género y el acceso a la justicia, les propongo un poco que podamos pensarlo en dos claves en particular. Una, la cuestión del género, ¿no?, y las violencias contra las mujeres e identidades feminizadas por motivos de género, y en otro, en relación a las identidades diversas, ¿no? Y cómo poder ir pensando, cómo introducimos en nuestras prácticas la perspectiva de género en relación a estos ejes, y qué intervenciones también reproducen la cosmovisión patriarcal de la que venimos hablando. Estoy segura, ¿no?, que en sus procesos de formación profesional pudieron ir reflexionando sobre los modos en que ciertas intervenciones judiciales por los delitos ligados a las violencias por motivos de género cronifican en el tiempo estereotipos, creencias, mandatos, normas de género. De hecho, si hay algo, ¿no?, que desde los movimientos de mujeres, los feminismos, desde los colectivos de las diversidades reclamamos, es precisamente, ¿no?, una reforma feminista en la justicia que precisamente va de la mano de esto, ¿no?, la revisión de todas estas acciones que perpetúan las relaciones jerárquicas de dominación entre los géneros en detrimento del género femenino, que para el sistema patriarcal siempre ha sido objeto, ¿no?, de sumisión. Entonces,
Probablemente en un montón de espacios puedan reflexionar sobre esto, ¿no? La idea hoy, hablándolo con Maite Sandá, que es del equipo de Jazmín, y pensando un poco la propuesta, también la idea era poder pensar, ¿no? Reflexionar sobre cómo también estos prejuicios, estas costumbres, estas prácticas, estas creencias que están aceptadas como normas obligatorias de conducta, de expectativa, de rol social, que forman parte de nuestra cosmovisión y nuestra manera de entender el mundo, pueden trasladarse en relación a una categoría de género que no puede ya quedar por fuera de las perspectivas integrales en relación a las violencias por razones de género, que es la masculinidad, ¿no? Y cómo, para poder pensar las cuestiones ligadas a cómo podemos, a ver, lo quiero decir con claridad, cómo podemos pensar cuál es el lugar de las masculinidades cuando estamos pensando, ¿no? Esta reproducción de las lógicas patriarcales en las situaciones de violencia o de vulneración de derechos de niñeces e infancias de la diversidad, qué lugar ocupan las masculinidades, ¿no? Y cómo no involucrarnos y no introducir la perspectiva de género en las masculinidades sigue reproduciendo situaciones de riesgo, daño, ¿no? Y de reincidencia en relación, de repetición de la conducta, ¿no? Que hace que perpetuemos, sigamos perpetuando algo de la violencia patriarcal contra las mujeres y las identidades diversas. Ay, no, estoy queriendo cambiar desde la flecha, perdón. Entonces, ¿qué nos va a implicar esto? Introducir la perspectiva de género en masculinidades en casos de violencia por motivos de género implica indefectiblemente proponer, ¿no?, una mirada relacional sobre la violencia. Históricamente nos hemos concentrado, y porque así debía ser, en asistir, proteger, ¿no?, y asistir a quienes son sujetos de la violencia. Y no cabe duda de eso, que es por donde siempre debemos empezar. Ahora, si no tenemos una dimensión relacional de la violencia, quien ejerce la violencia todo el tiempo aparece como un actor ajeno, ¿no?, donde solamente nos aparece en la escena, en las políticas públicas, cuando es denunciado o cuando alguien o cuando infringe las medidas de protección, y luego vuelve a desaparecer, ¿no? Sin embargo, hay algo ahí de la causalidad de las violencias por razones de género que no podemos seguir desatendiéndola, ¿no? Poder pensar que ahí hay algo relacional, ¿no? Entender que ahí también hay sujetos genéricos que están promoviendo desde la misma lógica patriarcal, que hay mujeres, identidades feminizadas, niñeces y adolescencias de la comunidad que son objeto de la violencia patriarcal, aquí también hay sujetos genéricos que históricamente han sido socializados para que haya una relación muy cercana desde la socialización entre masculinidad y violencia, y entre ser un varón, particularmente varones cis heterosexuales, y la violencia contra las otras identidades de género. Entonces, hay algo ahí de la necesidad de introducir la perspectiva de género en masculinidades para poder intervenir en relación a la causalidad de las violencias, ¿no? Entonces, hay una socióloga española muy interesante que se llama Elena Casado Aparicio, que ella trabajan, bueno, son muchos las personas que trabajan hoy en lo que tiene que ver con estudios e investigaciones en masculinidades, ¿no? Y ella tiene un texto donde dice, bueno, un adjetivo, tenemos que revisar esto, dice ella, un adjetivo maltratador formado por la sufijación dor de un verbo que es maltratar, que a su vez resulta de una prefijación adverbial de mal, ¿no?, quien maltrata, que implica una dimensión valorativa o normativa del verbo tratar. En suma, son acciones que devienen en sustancias. Al convertir un proceso verbal en sustantivo, es decir, al mostrar una acción
Como si fuera un objeto, la relación entre procesos y participantes se muestra inmóvil. Procesos y relaciones devienen conceptos cuyos contornos se acomodan a la miopía de lo visible, de modo que no es que lo que apunten sea falso, sino que es parcial y está desenfocado, ¿no? Tiene un texto súper largo en relación a esto, que después, por supuesto, hay cierto material bibliográfico que yo no lo incluí en el PowerPoint, pero después se los puedo facilitar, que si están interesados lo podemos ver después con las personas organizadoras. Digo, en general, ¿no? Solemos pensar en quien ejerce la violencia, ¿no? Como el maltratador, el violento, ¿no? Tenemos maneras de nombrar a quien tiene ese tipo de conductas, que de alguna manera, así como quienes trabajamos en perspectiva de género, tratamos de romper la lógica del arquetipo de la víctima, ¿no? Como si todas las mujeres que transitaran situaciones de violencia fueran todas iguales, ¿no? Y se construye ahí un perfil de víctima, como si siempre la mujer que transita una situación de violencia fuera una mujer sin estudios, sin empleo, sin autonomía económica, sin red, a sabiendas de que hay un montón de mujeres que tienen estas características y un montón de otras mujeres que no, ¿no? Generalmente, así como se construye el arquetipo de la víctima, generalmente se construye fuertemente un arquetipo del victimario, ¿no? Se arma como un prototipo, como un modelo sustancial de quien ejerce la violencia, ¿no? Y ahí, cuando decimos que con este arquetipo, como si todos mantuvieran la misma relación a la violencia, todos se comportaran literalmente igual, y como si todos tuvieran los mismos rasgos. Hay algo ahí, hay un montón de cuestiones en formar ese arquetipo que, de las que perdemos registro, ¿no? Y que se nos vuelven como invisibles. Y entonces se vuelve esta figura que es el maltratador, ¿no? Y nos dirigimos a todas las personas que ejercen conductas violentas de la misma manera como si todos fueran iguales. Sin embargo, ¿no? Quienes trabajamos, y en esto me incluyo, porque en lo personal desde el año 2002 trabajo con varones que ejercen conductas violentas, sabemos, ¿no? Que no todos los varones tienen la misma relación a la violencia, y que además de la medida punitiva y del límite, que claramente es necesario, porque esto no es lo que se está desestimando, Digo, por suerte en nuestro país tenemos un montón de legislaciones que vienen a sancionar el ejercicio de la violencia, y eso no es lo que está en cuestión. El problema está en cómo procedemos, cómo nos dirigimos y cómo miramos a esa persona que ejerce las conductas violentas, y si ese modo de dirigirnos perpetúa la lógica patriarcal y además genera situaciones de riesgo para las mujeres denunciantes o cualquier identidad denunciante, ¿no? Es decir, no estamos hablando de desresponsabilizar. Introducir la perspectiva de género en masculinidades en el acceso a la justicia no implica desresponsabilizar a esa persona por las conductas violentas y por el daño que ello supone, ¿no? Sí implica poder empezar a pensar cuál es la relación de ese sujeto a la violencia, ¿no? Y poder empezar a pensar cuál es la relación, cuáles son los modos en que la socialización de género de ese sujeto, el modo en que ese sujeto ha incorporado, ¿no?, la socialización de género. Porque si no, todos y todas insistimos en pensar que este es un grave problema social, pero parecería que la única respuesta y la única mirada que le podemos dar en relación a quien ejerce la conducta violenta es la criminal, ¿no? Entonces, se les atribuye una racionalidad, una intencionalidad, una manipulación, persuasión, estrategias, control, como si todos operaran de la misma manera, ¿no? Y eso permite como construir cierto perfil que ignora
algunas consignas que desde los mismos feminismos venimos planteando y que tiene que ver que no son ni enfermos mentales, sino que son hijos sanos del patriarcado. Entonces, esta ecuación, este registro de la dimensión social, ¿no? Poder introducir la dimensión social de quien ejerce la violencia, implica introducir la perspectiva de género también en esa, ¿no? En esa dimensión y en relación a esto particularmente, ¿no? Entonces, sabemos que armar un arquetipo favorece la diferenciación ellos-nosotros. Es más fácil, es más cómodo pensar, ¿no? Decir, bueno, estos son los varones que ejercen conductas violentas. Todos nosotros, ¿no? Particularmente, digo ahí a los varones, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Favorece como esa distancia. Bueno, ellos son capaces de esto, nosotros no tenemos nada que ver con eso, cuando en realidad hay una socialización de género común y que todos los varones conocen, ¿no es cierto? Y que si todos los varones pudieran darse la posibilidad de desandar, ¿no? La propia socialización de género, probablemente, como nos ha pasado en la experiencia del penal, lo mencioné antes cuando todavía no estaba abierto, en la unidad penitenciaria 58 tenemos un trabajo dentro del pabellón de 1 con varones detenidos por el delito de violencia por razones de género, ¿no? Y en ese contexto, uno de los abogados defensores que participaba de la experiencia levantó la cabeza y dijo, yo me doy cuenta que cualquiera de nosotros como varón, ¿no? tiene habilitado el ejercicio de alguna forma de violencia. Pudo conectar con eso, ¿no? Porque hay un factor social puesto en juego ahí, del cual no podemos desentendernos, ¿no? Entonces, poner esto en nuestro radar, ¿no? Poder ponerlo, poder pensar que en relación a las violencias por razones de género tenemos que introducir la perspectiva de género en relación a las mujeres, las identidades feminizadas y las diversidades, pero también poder pensar como sujetos genéricos a quienes ejercen la violencia, nos convoca de alguna manera a poder leer la situación con esta clave. Insisto, ¿eso implica desresponsabilizarlo? No. ¿Eso implica que no haya que ponerle la sanción que corresponda? No. Sin embargo, ¿no? Hay algo del procedimiento judicial con quien ejerce la violencia que reproduce, no solamente que desestima el carácter social de la problemática, sino que además reproduce el estereotipo de género de lo que se espera de los varones. La ruta de los varones que ejercen conductas violentas es una ruta acrítica. Todos los varones hacen referencia a que nadie les explicó nada, ¿no? Y esto se convierte en un factor de riesgo para quien denuncia, ¿no? En todo el proceso, muy escasas veces, desde el espacio judicial, se toma el trabajo de poder escuchar qué tiene para decir quien ejerce la violencia, ¿no? ¿Qué tiene para decir él de lo que sucedió, de lo que él puede explicar, para que en ese decir, además, alguien del otro lado le pueda devolver de qué va la violencia por razones de género, ¿no? Muchos varones dicen, yo toda la vida pensé que podía estar detenido, pero por una mina, ¿no? No hay como un registro de que las violencias por razones de género sean un delito o con qué tienen que ver, ¿no? El entramado social, digo, no hay, no media, ninguna palabra, no media palabra, se tienen que arreglar solos, ¿no? Se la tienen que aguantar, no hay posibilidad ni de decir ni de ser escuchado. Digo, estos son bien mandatos dirigidos patriarcalmente a los varones. Y volvemos al mismo punto.
Eso implica que si tiene que ir, que si cometió un delito por amenazas, lesiones, no tenga que recibir la sanción. No, no estamos hablando de esto. Estamos hablando cómo la reproducción, ¿no?, de esa manera estereotipada de funcionar en relación a los varones, sin que haya ningún encuadre, no aparecen como intervenciones encuadradas. Este es el punto, ¿no? No aparecen las intervenciones como intervenciones encuadradas. ¿A qué me refiero con eso? A que no media ninguna explicación de con qué tiene que ver la violencia por razones de género, ¿no? Entonces, fuera de la casa, medida cautelar, penal, lo que sea, como si la respuesta punitiva fuera suficiente para que ellos puedan desandar la relación que tienen a la violencia. Quienes tenemos muchos años de asistencia a mujeres, sabemos que en el mejor de los casos, cuando una mujer puede erradicar una denuncia, esa denuncia no le desarma, no le desanda su relación a la violencia. Ahí tenemos que elaborar con mucha fuerza, con mucho ahínco para contener, asesorar, ¿sí? Fortalecer, porque solamente con la denuncia no alcanza. ¿Denunciar es un paso importante? Sí, pero lo punitivo no resuelve un montón de cuestiones ligadas a, bueno, la socialización histórica que tenemos las mujeres, como dice Marcela Lagarde, cómo históricamente hemos sido criadas para vivir de espaldas a nosotras mismas. Digo, eso no nos lo desarma solamente la acción de denunciar. Entonces, la acción de ser denunciado no desarma por arte de magia en los varones la relación que tienen a la violencia. Entonces, es necesario poder empezar a introducir, ¿no?, un encuadre a partir del que habilite algo, ¿no?, de la ecuación entre el ser denunciado y que allane algún camino con poder asumir una responsabilización, una reflexión, un algo. Digo, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la actualidad, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad tiene una dirección de promoción de masculinidades para la igualdad. Cuando arrancaron la gestión, solo éramos un par de municipios, pocos, que teníamos espacios de trabajo para varones. En la actualidad, hasta donde sabemos, hay propuestas en más de 70 municipios. Bien, ahí, ¿no? ¿Cuál es la articulación que podemos pensar entre justicia y los espacios de trabajo con varones? ¿Cuál es el encuadre que los espacios de justicia pueden favorecer para que un varón denunciado acceda a estos espacios de trabajo? ¿Por qué? Porque sabemos que solamente con ser denunciado no vamos a evitar la reincidencia. ¿Por qué? Porque hay un factor que tiene que ver con la socialización histórica de las masculinidades, porque hay factores de la vida subjetiva y personales de estos varones que hacen que además ejerzan la violencia a los niveles del daño que son capaces de generar, ¿no? Entonces, digo, pensar a introducir la perspectiva de género con este encuadre, proponiéndonos pensar estas formas de trabajo, indefectiblemente es generar un sistema también de protección de riesgo y daño hacia las mujeres y las identidades feminizadas, ¿no? Es poder pensar, ¿no?, cómo cuando la justicia interviene con una perspectiva más amplia y con un encuadre de protección, podemos empezar a allanar ciertos caminos para evitar efectivamente la reincidencia, porque insistimos que solamente con la denuncia no alcanza. ¿La denuncia es necesaria? Sí, claro. No volvemos al mismo punto, no hay duda de eso, no es algo que querramos poner en duda. Sí que es necesario pensar que la respuesta a un grave problema social no puede ser solamente la punitiva. Entonces, ¿cómo desde los diferentes espacios del Estado, desde diferentes políticas públicas, desde ciertas intervenciones de la justicia, que no se limiten solamente a, bueno, fulano tal, sino que alguien pueda citarlo, encuadrar, devolverle una mirada, además de la sanción penal que le corresponde, devolverle una mirada
que involucre cómo la violencia hacia las mujeres es un problema social, que hay algo ahí que es necesario desandar, digo, en fin, ampliar, complejizar, esto implica indefectiblemente, insisto, promover una perspectiva de género en el fuero de la justicia y generar un sistema de protección ampliado a las mujeres. Cuando los varones son sancionados, excluidos de sus casas o detenidos, sin que medie nada del orden de la palabra, esto genera, para quienes trabajamos en violencia, lo sabemos, esto es un disparador que aumenta la escalada de tensión, con lo cual genera mayor riesgo, ¿no? Entonces, conocer lo que tiene para decir ese varón no es igual a legitimarlo. Escucharlo no tiene que ver con que yo vaya a coincidir con eso. Darle información sobre su proceso, en qué situación jurídica está, no quiere decir que lo vaya a justificar ni desresponsabilizar, pero sí poder empezar a pensar qué intervenciones generar ahí para no seguir repitiendo las mismas formas históricas que hemos tenido y que indefectiblemente, hay un montón de femicidios que acontecen cuando los varones salen de instancias de detención o cuando se terminan las medidas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que poder prender una luz, introducir esto en nuestro radar y decir, bueno, entonces acá hay algo más que tenemos que poder pensar. Y no porque necesariamente la justicia se vaya a ocupar de todo eso, pero sí, claramente, que hay una intervención que puede ser posible ser alojada e introducida, ¿no? Entonces, del mismo modo que lo podemos pensar, ¿no? Podemos pensar cómo esto involucra, ¿no?, a las masculinidades o a quienes ejercen la violencia en relación a las mujeres, las identidades feminizadas, las infancias, ¿sí?, las diversidades sexuales, las adolescencias, y cómo hay algo de lo que podemos decir diferente, ¿no? Permite generar este sistema de protección y no seguir vulnerando derechos. Del mismo modo podemos pensarlo en parte del tema, ¿no?, que probablemente van a retomar la próxima semana además, junto con la compañera que va a dar la segunda charla, ¿no? ¿Cómo introducir entonces la perspectiva de género en relación a las diversidades, particularmente en relación a las niñeces y adolescencias? Ahí la pregunta sobre cuál es la cosmovisión a transformar, no voy a detenerme, ¿no?, en la dimensión jurídica, primero porque soy abogada, y segundo porque probablemente lo van a poder trabajar en profundidad en el segundo encuentro, pero sí en relación, ¿no?, a estos paradigmas, a estos modos en que históricamente las infancias y las adolescencias de la diversidad han sido miradas, ¿no? Ahí también, fíjense cómo el patriarcado se vuelve todo el tiempo un escenario favorable para generar arquetipos desde los cuales mirar y entender el mundo rígidamente, ¿no? Y explicarlo así, como si eso fuera la única explicación posible. Estuvimos un poco reflexionando en relación a eso que se construye en relación a las víctimas, en relación a quien ejerce la violencia, ¿no? Pensar que en relación a las niñeces y a las adolescencias también históricamente se han construido paradigmas, ¿no? Sea el paradigma de la perversión, ¿no?, concibiendo que estas conductas eran anormales o desviadas, o el paradigma de la enfermedad, entendiendo a la comunidad trans como patologizándola, como si fuera un trastorno mental, ¿no? Entonces, si bien para muchas personas esta perspectiva pueden creer que es una deuda saldada, lo real del binarismo, del paradigma patriarcal, aún actúa. Nosotras podemos dar cuenta de eso porque en el equipo de Lomas, junto con la dirección, colectivamente con la Dirección de Diversidad Sexual, tenemos el espacio de niñeces y adolescencias, ¿no?, de la comunidad LGTB. Y es incesante la cantidad de situaciones que siguen transitando desde las diferentes instituciones, donde algo de estos paradigmas
se siguen reproduciendo, ¿no? En expresiones, en interpelaciones, ¿no? Que lo siguen cuestionando, ¿no? Ahí yo pensaba, el otro día lo hablábamos, ¿no? En un espacio, como por ejemplo, si cualquiera de nosotros o nosotras que tenga un hijo o una hija acá, tenemos que ir a hacer, no sé, yo tengo a la Viole, voy a hacer la renovación del documento de los 7, de los 8, de los 7, nadie me va a preguntar a mí si yo estoy segura de la identidad de mi hija, nadie me va a cuestionar. Nadie me va a decir nada por eso, ¿no? Sin embargo, todavía un montón de familias, cuando van a hacer el cambio registral en relación, ¿no?, a la identidad de género autopercibido por sus hijas e hijas, son objeto de un montón de comentarios en relación a la realización de ese trámite, ¿no? Como si están seguros, si se ponen en cuestión, ¿no es cierto? Como si efectivamente algo de eso tuviera que ser puesto en duda y como si además nosotros ubicándonos en un lugar, otra vez, ¿no?, con ese distanciamiento como, bueno, lo venimos a plantear nosotros, que somos los normales, ¿no?, los que estamos bien, porque normales viene bien de los que estamos adheridos a la norma, y la norma es la patriarcal, eso, entre paisanos no nos vamos a pisar el poncho, ¿no? Entonces la norma es la patriarcal, nosotros que somos los que estamos bien apegados a esa norma, ¿no?, los cis heterosexuales venimos a cuestionar a aquellos o aquellas que no lo son. Entonces, es muy importante tener en cuenta, ¿no?, que inclusive para nosotros, otra vez, es como un ejercicio, ¿no? Históricamente, por ejemplo, los varones no se reconocieron como sujetos genéricos, no se reconocían como una categoría de género, ¿no? Por eso es importante empezar a introducirlos y a cuestionarlos y a introducir reflexiones en relación a las masculinidades, introducir la perspectiva de género en masculinidades, porque históricamente ni siquiera se reconocían como una categoría, ¿no?, genérica. Como una categoría generizada, no podría decir. Entonces, digo, en relación a esto, ¿no?, históricamente nosotros y nosotras, los cis heterosexuales, nos percibíamos como, bueno, los normales, y entonces desde ese lugar somos los que, bueno, que nuestra genitalidad, el sexo asignado y nuestra identidad de género es la que corresponde, otra vez, entrecomillado. Entonces, desde ese lugar venimos a cuestionar a quienes no, ¿no? Como si nosotros y nosotras pudiéramos hoy explicar en qué momento de nuestra vida, tuviéramos que explicar en qué momento de nuestra vida hemos decidido ser, ¿no?, personas cis heterosexuales, ¿no? En qué momento, o dar cuenta de nuestra identidad de género. Entonces, la asunción de la identidad supone un entrecruzamiento muy importante de lo personal con un contexto sociohistórico, en el que están disponibles ciertas categorías sociales que permiten ordenar y volver inteligibles o no estas vivencias, ¿no? Y va a haber redes que van a acompañar esto y otras que lo van a resistir. Las identidades trans salen a interpelarnos, ¿no? Siempre todo lo que tenga que ver con género es necesario que se convierta en una pregunta, ¿no?, en una interpelación. Entonces, las identidades trans vienen a interpelarnos a nosotros y a nosotras, me incluyo como persona cis heterosexual, y muchas veces de lo que le devolvemos tiene que ver con esto, con la lógica del castigo y el cuestionamiento, ¿verdad? Por haberse desviado de la norma. Entonces, muchas familias todavía siguen escuchando, bueno, son muy chiquitites, son muy pequeños, pequeñas para saber cómo se autoperciben, cuando los estudios, hay un montón que también les puedo compartir, hay estudios muy interesantes sobre la población trans que dan cuenta de esto, ¿no? Como desde entre los 4, 5, 6 años, no solamente sobre la población trans, digo, esto nos pasa a todos y a todas, solamente que en nosotros está como invisibilizado, damos cuenta de nuestra identidad de género, ¿no?
Y ya hay indicadores que ponen de manifiesto las cuestiones de la identidad de género. Entonces, los argumentos sobre si son muy chiquititos o no son muy chiquititos para darse cuenta de cómo se autoperciben, ¿no? O culpabilizar a las familias, hacerles sentir que fallaron como madre o como padre por tener un hijo de estas características o que se autoperciba de estas maneras, o culpabilizar, ¿no? A que un niño o una niña indefectiblemente hace esto por la presión de la familia que quiere que sea, ¿no? X. Son todas expresiones que siguen reproduciendo, ¿no? Los mismos paradigmas patologizantes, los mismos paradigmas que fomentan un arquetipo, ¿no? de normalidad en nosotros y en ellos y en ellas como les fallidos, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante poder empezar a mirarnos cuántas veces desde la justicia, en el acceso donde muchas veces algunas familias necesitan por diferentes cuestiones transitar espacios ligados a la justicia, se encuentran con personas que escuchan reproduciendo estas lógicas, ¿no? Sin ir más lejos, sin llevarlo al ámbito de la justicia, digo, sin ir más lejos, un adolescente del espacio grupal hace poco es una transmasculinidad. Entonces me sugirieron hacer un estudio de mamas, ¿no? Para un control que era necesario, ¿no? Y el ecografista deliberadamente puso en cuestión a la madre, ¿no? Sobre la gravedad, lo tildó de anormal al adolescente, ¿no? Lo tildó de anormal, y le sugirió que, bueno, ya cuando tuviera una enfermedad, tuvo, ¿no? Una situación muy grave, ¿no? Dicen, bueno, pues ya cuando estés enfermo vas a venir a querer que te tratemos como mujer, ¿no? 2022, con todos los marcos jurídicos que tenemos, todos los espacios, digo, no podemos creer, ¿no? Que aún esto siga pasando, sin embargo, la realidad se nos impone, ¿no? Y nos muestra que esto sigue sucediendo. Con lo cual, tenemos que estar muy atentos y muy atentas a detectar este tipo de situaciones, ¿no? Que promueven situaciones de vulneraciones graves, ¿no? El sistema patriarcal, estoy mirando, ya estoy en la hora, bueno, el sistema patriarcal genera y multiplica constantemente, ¿no? Desigualdades. Por lo tanto, incluir una perspectiva de género y una perspectiva de la diversidad habilita poner en valor la multiplicidad de formas de ser y de existir, permite garantizar derechos, disminuye esas desigualdades, ¿no? Como hablábamos antes, permite además disminuir daños y riesgos, ¿no? Sensibilizarnos, visibilizarlos, conocer, tener conocimientos, ¿no? En relación a las infancias y las adolescencias del colectivo de la diversidad, es una promoción de los derechos humanos, ¿no? Y implica ahí, como poníamos, ¿no? Un posicionamiento irrenunciable que tiene que ver con que todos tenemos derecho a la identidad y a nuestra autodeterminación, y que a pesar de, como verán, un montón de avances normativos, todavía hay un montón de conquistas, ¿no? Y de situaciones que requieren revisión, que requieren transformación, que requieren la erradicación de un montón de violencias en relación a esto y de vulneraciones de derecho. Me parece que ahí la clave también está en que poder pensar, insistimos, que hay toda una transformación cultural puesta en juego, ¿no? Y que entonces ahí la noción de perspectiva de género es la que nos va a dar la mano para romper estas lógicas, ¿no? Binarias, normativas, como planteaba al principio, tan exhaustivas, excluyentes, propias del patriarcado, y que nos va a permitir construir otras maneras de intervenir
desde el lugar, desde la esfera de la vida que sea, puede ser con nuestros hijos, con nuestras hijas, en nuestros diferentes espacios, pero aún más con la responsabilidad que implica para cada uno y cada una de nosotras ser agentes, ¿no?, del Estado, y en el caso, ¿no?, particularmente hoy en este encuentro, pensar en el acceso a la justicia, ¿no?, y el modo en que reproducimos algo de esto en nuestra manera cotidiana, en el ejercicio del rol cotidiano, ¿no? Cuánto de lo que hacemos, cuánto de lo que decimos, acuérdense que la violencia es por lo que hacemos y las vulneraciones de derechos. Por lo que hacemos, no se lo voy a decir a ustedes que son todos seguramente abogados y abogadas, por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer, ¿no? Entonces, poder empezar a pensar ahí, qué cosas hacemos que siguen sosteniendo, promueven la repetición, ¿no?, y la reproducción de la lógica patriarcal, qué cosas que hacemos o dejamos de hacer vulneran derechos y que a veces son maneras de expresarnos, maneras de decir, maneras de tratar, intervenciones que podemos empezar a incluir, ¿no? Y ahí volvemos a este mismo punto. ¿Cómo desarmo esta lógica en quien vulnera el derecho, en quien promueve la agresión, en quien tiene la conducta violenta? ¿Cómo podemos empezar a introducir este factor en esa lógica, ¿no? Si no, todo el tiempo es como una manta corta y es necesario que podamos introducir la perspectiva de género para alcanzar como una mayor integralidad, ¿sí? Bien, voy a dejar acá, si les parece. A ver. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir, algo en el ratito que nos queda. Tenemos algunos minutitos nada más, pero... Daniela, yo ya te voy agradeciendo mientras le damos tiempo a si alguien se anima a hacer alguna pregunta por el chat o habilitar el micrófono. Muy interesante la charla. Parte de la erradicación del sistema patriarcal pasa por la educación, por la capacitación, así que a nosotros nos sirve muchísimo como operadores judiciales. Veo que entre los asistentes está la jueza de familia de Dolores, veo jueces de cámara penal, gente de civil, es decir, hacemos un gran esfuerzo por capacitarnos, por abandonar los estereotipos patriarcales, así que estamos muy agradecidos con Jazmín Ocampo, que posibilita también esta articulación y estas jornadas. Y bueno, ahí no sé si hay alguna pregunta o alguien que se anime a hacer algún comentario. A veces el auditorio virtual es bastante tímido. Sí, bueno, y si de no ser así, siempre se pueden pensar, ¿no? Algunas, digo, cuando surja o alguna inquietud o alguna cuestión que pueda surgir, pueden encontrar, digo, en la era de la comunicación, seguramente podemos allanar los caminos para poder saldar esa duda, esa inquietud. Sí, pongo a disposición, en el caso pensando esto mismo que decías vos, Mauricio, en relación a si es de interés, facilitarles alguno de los textos con los que nos guiaron un poco hoy, para que, bueno, después cada uno, cada una pueda leerlo, como para ir profundizando un poco más. Sí, si no... Sí, te los vamos a pedir, los guarda Romina en el Consejo Departamental, a disposición por mail, quien lo pida se lo transmitimos. Aprovecharía aprovechando el pie que me diste, el 1 de diciembre continúa la capacitación con Paola Eve Gelonche, perspectiva de discapacidad e infancias en el acceso a la justicia, así que desde ya están todos invitados y bueno, continuamos con las actividades.
Bueno, les agradezco a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, les agradezco yo también a todos entonces. Si no hay preguntas, gracias Jamín, gracias Maite, gracias Romina Altamiranda, que la vi por ahí. Y los esperamos a todos el 1 de diciembre. Entonces. Muy bien, muchas Gracias, gracias. Daniela, gracias. No, por favor, hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.